tributos los ricos, las empresas, las transnacionales, entonces se mueven las transnacionales. ¡Qué vergüenza para el Perú! Y hacen retroceder a este Congreso. Este Congreso ya aprobó, presidente. Ya han pedido la reconsideración. ¿Y quién sustenta dicha reconsideración? ¿Cuánto les han chancaqueado para que reconsideren las empresas beneficiarias? Esta reconsideración y la votación subsiguiente, presidente, beneficiará a Chile, a LAN Chile, a las grandes empresas que no quieren tributar para el Perú. Si es que la gran empresa no tributa, entonces, ¿con qué cara vas a pedirle tributo al poblador peruano, al emprendedor, al que tanto hablan? ¿O es que les han adelantado las donaciones que están prohibidas para su campaña? ¡Qué vergüenza, presidente! Es necesario que den la cara a aquellos que están cambiando su voto para reconsiderar. Esta es una vergüenza absoluta, presidente. Acá se inicia la campaña de quienes no quieren sacar más tributos a Piñera de la empresa LAN Chile. Acá hay favoritismo a estas empresas. Yo espero que reconsideren su votación para que en el debate no consumen esta vergüenza nacional en contra de los intereses peruanos, presidentes. Yo espero, porque ha habido presión, el lobismo no favorece a todos los votos, el lobismo se queda en algunos, en aquellos que lo promueven, ni siquiera les comparten a quienes burdamente van a votar a favor, haciendo el papel de tontos. Juéguese por el interés nacional y abajo el lobismo, presidente, con estas maniobras burdas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Daniel Mora. El congresista Angulo le pide interrupción. Congresista Tait. Congresista Angulo. La primera interrupción. Una interrupción. Gracias, señor presidente. Nosotros percibimos por nuestro gas 52 centavos de sol por millón de BTU. Bolivia percibe por su gas 14 dólares. 14 dólares por el millón de BTU. Y todavía pretendemos exonerar del IGB a esta gente. Estos son parásitos. A estos señores, en lugar de decirles bajemos los impuestos, hay que subirle los impuestos, que paguen el 30% de lo extractado, el 30% de lo producido. Eso es lo que deben de pagar, no el 1%. Y ahora le queremos todavía quitar el IGB. O sea, es algo que va en contra de toda lógica y va en contra de toda misericordia para el pueblo peruano, que está muriéndose de hambre, que está tuberculoso. Para 9 millones. La segunda interrupción, la congresista Cecilia Tait. Gracias, Daniel. Señor presidente, hablan y dicen que si no tenemos vergüenza de votar. Yo no tengo vergüenza, presidente. Al Perú ha llegado 6 millones de dólares en insumos médicos, en tema de medicinas, y se ha repartido en diferentes regiones porque el Perú lo necesita. Y vamos a hacer una prórroga en el artículo 1 del decreto legislativo 783. Yo no tengo vergüenza de votar, presidente, porque hay pacientes que necesitan, mientras no salga la reforma de salud, tenemos que recibir donaciones. ¿Y de qué cosa estamos hablando? Yo no tengo ninguna vergüenza seguir pidiendo a Direct Relief Internacional que traigan más donaciones. ¿Cuántos congresistas de acá se les ha entregado y han llevado a sus regiones? Yo estoy pretendiendo que tener vergüenza de hacer la prórroga. No, presidente, y voy a volver a votar. Que se vote por separado algunos artículos que piensan que están haciendo lobby, esa es otra cosa. Gracias, congresista Daniel Mora. Puede iniciar su sustentación. Señor presidente, la sesión pasada me explayé bastante sobre el tema de las exoneraciones que tienen las universidades peruanas, que prácticamente están exoneradas de 5 impuestos,
con relación a las asociativas privadas sin fines de lucro. Casi el 40% de cada millón del 100% son exoneraciones, es decir, el Estado subsidia a las universidades privadas, las subsidia y con fines específicos. Sin referirme a los anteriores artículos que han mencionado sobre este proyecto, que creo que son sumamente claros, solamente quiero solicitar al presidente de la Comisión que elimine el artículo 19 en el punto M sobre relación a la exoneración de impuestos a la renta de las universidades privadas, asociativas sin fines de lucro, porque están considerados ya en la ley 30.220 que reserva un capítulo específico de todo el procedimiento que deben seguir las universidades para realmente estar exoneradas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista Daniel Mora. Tiene el uso de la palabra el congresista García Belaúnde. Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, claro, esto es culpa del MEF. A pesar de que el proyecto lo ha presentado el señor Condori, esto es algo hecho por el MEF. El MEF no quiere dar la cara, se esconde. El señor Segura cada día está más inseguro, es el ministro del frenazo. Y ellos mismos han provocado esto, han mandado una ley ómnibus donde hay una serie de cosas incluidas en las exoneraciones y mezclan las exoneraciones que podríamos llamar aceptables o necesarias y las malignas. Todas están mezcladas. Entonces, con el ánimo de poner el grito en el cielo de que estamos quitando exoneraciones o estamos colocando impuestos a los ahorros, vamos a querer pasar exoneraciones a importaciones, a misiones diplomáticas, a las mineras, el impuesto de IGB a las mineras, cuando no tenemos el costo-beneficio de qué cosas han beneficiado, en qué cosas han perjudicado al Estado, cuando no sabemos si han pasado de la fase de exploración a la etapa de explotación, etcétera. Cuando no hay costo-beneficio, no hay costo-beneficio de absolutamente nada, las mandan a última hora para que se apruebe rápidamente. Y cuando vemos que hay exoneraciones a las AFPs para el IGB, algo que se han metido, algo que ha beneficiado solamente a las AFP porque no ha bajado las comisiones. Cuando vemos que hay, señor, exoneración a las cooperativas, a las 600 cooperativas, de las cuales el 90% no son fiscalizadas por el Estado. O sea, el Estado exonera de impuestos a unas entidades que captan ahorros y que hacen negocios que no vigila, Primero hay que discutir la ley de cooperativas antes de poder aprobar esto. ¿Habla de los ahorros? Sí, yo creo que ahí tienen algo de razón, pero hay que recordar que hay bancos que te cobran por ahorrar. El Citibank es uno de ellos por menos de 1.000 soles. Y el Banco de Comercio, que es un banco de una entidad pública, te cobra por ahorrar, no te paga por ahorrar. Entonces, presidente, con todo esto, yo creo que esto debe volver a comisiones para estudiarlo mucho mejor. Me pide una interrupción el colega presidente de la congresista Julca tiene la interrupción. Y una interrupción también el colega parlamentario Manuel Damer de mi bancada. Congresista Julca. Presidente, gracias, colega. Presidente, de lo que dijimos al inicio, al abrirse el debate, presidente, estamos viendo que hay posiciones de que, de hecho, sobre algunos incisos del artículo primero. En todo caso, presidente, luego de las intervenciones, usted considere, yo solicitaría que podamos votar por separado para poder acelerar el proceso, presidente, y a la vez también quisiera adelantar que hay 2 o 3 temas que se ha pedido que podamos revisar, los estamos preparando y voy adelantando, presidente, un texto sustitutorio, pero quisiera que las intervenciones, presidente, vayan ya directamente, si es posible, a ir a una votación por separado, presidente. Por otro lado, presidente, esto que quiero que también que quede preciso. La Comisión de Economía tuvo que asumir la responsabilidad de debatir estos proyectos que han estado ya inclusive meses atrás. Evidentemente, presidente, llegó un proyecto del Ejecutivo por el congresista Condori, que de hecho incluyó una serie de aspectos que están... Siendo el presidente de la comisión, continúe todavía. Y solo para que quede claro, presidente, lo que nosotros como comisión hemos planteado es que se vea, este es vencimiento de exoneraciones. Indudablemente el Pleno tiene toda la capacidad y el derecho de debatir, plantear, pero tampoco no es que estemos creando nada nuevo. Y yo sí
Presidente, en todo caso, repito, luego de las intervenciones, solicitaría que podamos ver y, si es posible, votar por separado los artículos que están siendo, de alguna manera, presidente, objetables. Gracias, presidente. Gracias, colega. Gracias, congresista Julca. Tiene la interrupción el congresista Manuel Dammer. Sí, señor presidente. Esta ley está viciada por sí misma. ¿Cómo es posible que el Congreso pueda exonerar al gran capital de pagar tributos después de haber aprobado la ley de presupuesto? ¿Cómo es posible que hayamos discutido la ley de presupuesto, que son los ingresos y gastos del próximo año, y estamos aprobando una ley que no sabemos cuál es el impacto que tiene en el presupuesto porque ni siquiera está medido? Está clarísimo el impacto que tiene. Va a beneficiar a los grandes grupos económicos y va a afectar a la población. Y la manera de afectar a la población es reducir el presupuesto de la República. Esta ley está viciada, y está viciada además porque está mostrando un Congreso o congresistas sometidos a un poder lobista que parece impresionante, no solo desde el MEF, sino que maneja los poderes del Estado. Y eso afecta a la vida democrática en un momento que hay elecciones, donde los grupos políticos deben presentar para que el pueblo elija y escoja cuáles son las propuestas para cambiar la situación de crisis nacional. Gracias. Voy a culminar, congresista García Belaunde. Y esto, evidentemente, ya lo ha dicho el colega Mora, esto facilita a las universidades que no paguen impuestos y que financian equipos de fútbol, partidos políticos, etcétera. Yo espero que los que estén vinculados directa o indirectamente a las universidades se abstengan de votar, por ética, que no voten, por ética. Me parece que no deberían votar. Y finalmente, presidente, sé que ha estado el señor Burga desde Piedragordas llamando a través de algunos amigos que tienen por acá, que le quedan todavía, para que se exonere de impuestos a la Federación Peruana de Fútbol y a la FIFA, presidente, porque acá también hablan de la FIFA, y la FIFA está podrida, presidente. Así que yo espero que esto vuelva a comisiones en todo caso. Gracias, congresista Víctor Andrés García Belaunde. Tiene la palabra el señor congresista Jaime Delgado. Le está pidiendo las dos interrupciones el congresista Eduardo Cabrera, si usted lo permite. Sí, presidente. Cómo no, muchas gracias, congresista Cabrera. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, congresista Delgado. Solamente para hacer hincapié acerca de lo que significa la devolución del impuesto general a las ventas en el caso de las exploraciones mineras. Acá no se trata sencilla y llanamente de decir que uno está atrás de esto por intereses personales. Se trata sencillamente de una lógica de exploración. La exploración significa reponer aquellos minerales que tú has trabajado y que definitivamente no son renovables. La minería no es renovable. En el caso del Perú, por supuesto, la renovación se va a dar por muchos siglos, porque no tenemos mirar para pocos años, sino para muchos siglos. No solamente en el caso del cobre, sino también en el caso del plomo, del zinc, de la plata, del oro, del estaño, del molibdeno y de tantos otros más. Pero sí es importante que uno pueda tener reservas a las cuales tenga acceso en el futuro, que es el activo diferido de cualquier empresa. Y el mejor activo diferido que podemos tener es que toda la minería del Perú pueda seguir explorando en términos un poco más baratos. Además, la lógica nos dice, si cuando hubo grandes precios no se exoneró, se les exoneró justamente a las exploraciones mineras, es absurdo que ahora que han descendido los precios se les quite esa exoneración. Lo lógico es capitalizar en base a reservas que tengamos en todos los metales y algo más. Tenemos reservas, vuelvo a decir, para muchísimos cientos de años, pero es un activo diferido que es lo que más vale en el patrimonio de un país. Sí, yo estoy en realidad en una interrupción, congresista García Belaunde, por eso no se lo puedo otorgar. No hay cosa más importante que un activo diferido en el caso de la minería, y ese activo diferido se da fundamentalmente en las nuevas reservas. Y creo que con esto lo único que vamos a es favorecer y financiar un futuro que bien lo merecemos, porque el Perú tiene la ventaja comparativa que Dios y la naturaleza nos han dado. Una sierra que es la sierra minera más rica del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, señor congresista Jaime Delgado, puede iniciar su participación. Gracias, presidente. Para respaldar que la votación tiene que ser por separado para cada uno de los artículos. Hay algunos temas que nos preocupan efectivamente, que sí pueden afectar directamente a los consumidores, a los usuarios. Por ejemplo, el hecho de que ya no se prorrogue la exoneración del pago de impuesto a la renta sobre los ahorros. Y obviamente esto va a significar que los pocos intereses que puedan otorgar los bancos o cooperativas a los ahorristas estén gravados con impuesto a la renta. Y a esos consumidores y ahorristas les vamos a tener que dar respuesta de la votación que vamos a tener ahora, porque va a ser un perjuicio directamente a sus intereses. En segundo lugar, presidente, por ejemplo, el tema de las donaciones
que llegan del extranjero, muchas veces para fines benéficos, altruistas, también se va a pagar impuestos sobre esto. Entonces yo creo que una discusión por cada uno de los ítems por separado nos va a permitir delimitar claramente a quién estamos beneficiando o no. Obviamente hay razones explicables de susceptibilidad de algunos congresistas respecto de que se esté beneficiando a algunos grupos económicos, pero eso hay que separarlo, discriminarlo frente a algunas normas que están beneficiando o afectando directamente al ciudadano de a pie. Muchas gracias, presidente. Congresista Juan Carlos Segurín. Provecho, presidente. Gracias, presidente. Una interrupción del congresista Acuña, por favor, presidente. Las dos interrupciones le está pidiendo. Las dos. Le concedía. Congresista Acuña tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Juan Carlos. Colegas, creo que corresponde a todos nosotros hablar a nuestra población con absoluta seriedad y con absoluta realidad. No se trata de empaquetar todo para decir que esto está bien o que esto está mal, porque es un proyecto de ley que tiene varios sectores. El sector agricultura, donde tiene que beneficiar a los campesinos, a los agricultores y a la gente que trabaja para la sobrevivencia, es un sector que necesariamente tenemos que apoyarlo. El sector financiero, que tiene que ver con los ahorros de la población, también tenemos que revisarlo y diferenciarlo. Y por otro lado tenemos, estimados colegas, el sector energía y minas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que lo que es la parte exploratoria, lo que es la exploración en la minería, pues se facilite, porque si no exploramos y si no facilitamos, ¿de qué manera hacemos nuestro país competitivo? Tenemos que luchar porque nuestro país sea cada vez más competitivo, y para que sea competitivo, pues hay que darle facilidades. Y en el sector de educación, colegas, dado que hay tantísima especulación en la parte universitaria, tanto que hay especulaciones y hay adjetivizaciones sobre lo que es la educación, yo voy a abstenerme de ese tema de votar en la parte de educación para evitar alguna mala interpretación posterior. Sin embargo, no puedo dejar de manifestar el sumo interés que tenemos y que tengo por facilitar la educación universitaria. Así que, colegas, yo creo que tenemos que diferenciar bien los temas para evitar confundir a la población. No podemos oponernos a que se facilite una agricultura pequeña y una agricultura de sobrevivencia. No podemos oponernos para que la parte exploratoria de minería se pueda facilitar, porque eso lo hará a nuestro país mucho más competitivo. Muchas gracias, congresista Seguri, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Juan Carlos Seguri. Gracias, presidente. Lo primero que habría que mencionar es que no se está generando ninguna exoneración nueva. Las exoneraciones que están en debate son exoneraciones que tienen 10 y más años, 15 años. Son exoneraciones que se amplían permanentemente cada periodo que se vence, que es de 3 años. Entonces no hay nada nuevo, nada nuevo. Y hay que revisar si es conveniente seguir prorrogando o no. 1, donaciones. Tendríamos que hasta cambiar todas nuestras relaciones bilaterales con todo el mundo, porque el tema que proviene de embajadas, señor presidente, está exonerado. Y ese es un trato bilateral. Donaciones sociales hemos recibido y hemos enviado. En caso de desastres naturales, señor presidente, llegan donaciones y vamos a quererles cobrar IGB, por favor. El segundo elemento, señor presidente, tiene que ver con la exploración. Repito, exploración, que es una actividad a fondo perdido. En consecuencia, en esta actividad se paga, se factura y hay un IGB que no hay contra qué aplicarlo, porque en exploración no se vende nada. En consecuencia, acá y en la China, en todo el mundo, se produce una devolución, porque no hay contra qué aplicar ese IGB pagado. O sea, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? Tercer punto, tema de dinero electrónico. Es como querer cobrar IGB al billete. El concepto de dinero electrónico, que lo hemos creado en este Congreso y estamos liderando en el mundo, es sustituir el billete papel en algún tipo de pago vía electrónicamente. O sea, es como querer cobrar el IGB a cada sol que sacamos de la sencillera. Ahorro, señor presidente. O sea,
cuando el Estado, por mandato constitucional, tiene que promover el ahorro y se recibe intereses miserables, pobres, pequeñitos, y además queremos cobrarle renta a ese ahorro? Por favor, ¿dónde, señor presidente? Cuarto elemento, que tiene que ver con el apéndice 1 y 2. Señor presidente, ¿qué cosa está en el apéndice 1 y 2? Está el pescado, las papas, los tomates, las cebollas. O sea, ¿vamos a aplicar IGB? ¿Vamos a generar inflación y encarecer a la población la canasta básica? ¿A quién se le ocurre, señor presidente? Paso, el tema de los alimentos en los comedores populares y en los comedores universitarios. ¿Van a pagar IGB? Los más necesitados, los más pobres que acuden a los comedores populares y los alumnos de las universidades nacionales van a pagar IGB. ¿Eso queremos hacer, señor presidente? Continúe. En el tema de la compra de la primera casa, cuando de montos menores a 35 UITs, es decir, al techo propio, al programa Mi Vivienda, que son los sectores de vivienda popular, primera compra y única vivienda, ¿queremos crearle y cobrarle IGB? Por favor. Finalmente, señor presidente, en el tema de universidades, que hay mucha sensibilidad, creo que debe votarse por separado en todo caso, tal vez, pero ahí tener cuidado que no es todo el artículo, sino es el literal M. Eso para el señor presidente, congresista Julca. Es solo el M el que se tiene que votar por separado, porque hay un título más grande ahí. Y termino, señor presidente, como lo ha señalado el propio creador o impulsador de la ley universitaria, esto está en la ley universitaria, no se está creando ninguna exoneración. Sin embargo, si se quiere modificar la ley que se ha aprobado, culmine, por favor. Si hay algún tipo de suspicacia, yo lo entiendo, es un tema sensible en ese Congreso y que se vote por separado en todo caso. Pero no estamos hablando, y con eso termino, no se está generando, creando, dando ninguna exoneración. Todas son ampliaciones de exoneraciones que tenemos hace muchísimos años y por las razones y consideraciones tan obvias como las que he señalado. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Julca Jara, presidente de la Comisión de Economía. A ver, hay dos interrupciones. La primera interrupción la pide el congresista Manuel Damber. Congresista Damber. Señor presidente, yo había señalado que aquí había una ilegalidad e inconstitucionalidad. Yo pediría formalmente que nos diga el presidente cuánto cuesta todo este paquete, porque las exoneraciones ya han vencido, se están prorrogando. Por lo tanto, es falso lo que ha dicho el congresista del PPC, que ahora está aliado con el APRA, es falso de que simplemente sigue. No, se vencieron las exoneraciones y se está prorrogando. ¿Cuánto es el monto? Yo calculo 3.000 millones de dólares que va a salir de qué. Eso que deja de entrar al presupuesto, ¿quién lo va a pagar? Menor educación, lo va a pagar menores servicios públicos, lo va a pagar mayor costo del agua. ¿Y a quién va a ir? Esa va a ser la bolsa de las grandes empresas que se van a beneficiar. Aquí, señor presidente, si no hay una cifra que se diga esto cuesta tanto, esto significa tanto sobre el presupuesto, y si la dice el presidente de la comisión, no se puede aprobar porque el presupuesto ya ha sido aprobado y no se puede aprobar luego del presupuesto de la República una exoneración por ese volumen. Esto es ilegal, es una acción lobista que hacen algunos del Congreso en contra del país. Gracias, congresista Damber. Congresista Angulo. Todo aquel que inicia un negocio, inicia ese negocio con una etapa de exploración. Cualquiera, si va a hacer zapatos en El Porvenir, este señor está explorando, está viendo para ver cómo le va a ir después. Este señor del Porvenir que pone 10.000 soles para su negocio, ¿está exonerado el IGB? Cuando compra su maquinita para coser sus zapatos, ¿está exonerado el IGB? No, señor. Este señor paga sus impuestos. Y cuando se trata de ahorros, no estamos cargando al ahorro, no estamos poniéndole el IGB al ahorro, sino a la renta que produce el ahorro, eso es diferente.
O sea, no hay que ser sofistas, hay que ser exactos en cuanto a las palabras. Y lo que estamos haciendo es favoreciendo a empresas, a grandes empresas, a macroempresas que se llevan absolutamente todo. No dejan nada. Menos impuestos significa menos alimento para los pobres. Menos impuestos significa menos educación. Gracias, congresista Angulo. Gracias. Esa es la tercera interrupción. Ya se han dado las dos interrupciones. A ver, vamos por una excepción, congresista García Belaúnde. Gracias, presidente, por la excepción. Y le agradezco la excepción. Dos cosas, presidente. Colocar en el artículo correspondiente a las cooperativas de ahorro, añadirle la frase que estén supervisadas por la SBS. Que estén claro, porque si tú exoneras es porque está supervisado. Tú no puedes exonerar algo que no está supervisado. Una cosa elemental, de criterio común. Y en la parte, presidente, de las AFPs, como hay que fomentar el ahorro, y acá hay un artículo inmenso hoy día sobre el ahorro en la ley de gestión, perfecto. Si queremos fomentar el ahorro, que se permita al ciudadano común y corriente que ahorra a través de las AFPs, que pueda deducirlo, ese aporte de su impuesto a la renta, presidente. Esas son dos cosas que ya conversé con el presidente y que las va, supongo, las dos. ¿No? Gracias. Pues las va a colocar, presidente. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Julca, le pide una alusión al congresista Eguren. Congresista Eguren. Gracias, presidente. Gracias, congresista Julca. Algo muy puntual. Al estar hablando de exoneraciones que están hace años, obviamente no ha sido parte de ingreso fiscal. En consecuencia, no hay afectación. Y más aún, siendo este tema relevante e importante y que viene de la semana anterior, si hubiese habido alguna observación del Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente ya no se hubiese llegado. Gracias, presidente. Congresista Julca, puede iniciar. Gracias, presidente. Presidente, tal como se escuchó los colegas parlamentarios, presidente, estoy por iniciar la sustentación, congresista, colega, gracias por la pregunta. Por favor. Presidente, evidentemente la consulta del congresista Dahmer, de hecho, presidente, es una preocupación que todos tenemos. Todas las exoneraciones y todos los beneficios que se dan de alguna manera en todos los sectores durante años es para promover o beneficiar un sector, para dinamizar la economía. Ese es en conjunto. Evidentemente no tenemos las cifras que en este momento puede haber beneficiado estas exoneraciones que vienen de años atrás. Presidente, ¿puedo continuar, por favor? Le pido, señor congresista Dahmer, que guarde la compostura. Usted ya dio su punto de vista. Esperemos la votación. Congresista Julca, puede continuar. Continúo, presidente. Por eso, presidente, ante estas observaciones, presidente, reitero el planteamiento de que podamos votar por separado, artículo por artículo, y en el caso del artículo 1, que es el artículo que tiene mayores observaciones, presidente, hay 4 incisos. El inciso A, B, C y D. Nosotros proponemos, presidente, que el inciso B y C, que son los que están, digamos, con mayor observación, que hagamos 2 votaciones del inciso A y B, A y D, por un lado, que creo que hay un consenso del A y B y D, y el artículo B y C, que es el que tiene las mayores observaciones, porque se refiere a la devolución del impuesto a la renta, tanto a las actividades de la minería y los hidrocarburos. Esos B y C se vote por separado. Eso sería la propuesta, presidente. Perdón, y a la vez, presidente, adelantar que en el artículo 3 efectivamente se está aceptando eliminar el inciso M y solo quedaría el título de la prórroga al 2018, porque la ley de educación efectivamente lo contempla tal como se ha revisado. Y, presidente, hay 2 pedidos del congresista García Belaúnde, presidente, que vamos a considerarlo. Voy a ver en este momento, presidente, la redacción correspondiente.
Presidente, en todo caso, eso sería la propuesta, que se vote por separado, presidente. Y en el artículo 1, en 2 grupos, inciso A y D y inciso B y C. Acabó la... Ya terminó la... Vamos a alguna cuestión de... Pero no, una cuestión de orden. A ver, vamos a ver una cuestión del congresista Velázquez. Presidente, el presidente de la comisión, el señor Julca, tiene que precisar si se va a votar artículo por artículo. En el caso del artículo 1, lo que tiene que quedar muy en claro es que si el Pleno aprueba el artículo 1, a renglón seguido se puede votar inciso por inciso. Porque si no lo aprobara, no hay razón para votar inciso por inciso de un artículo que el Pleno lo ha desestimado. Porque él está planteando que se vote en bloque. O sea, se estime o se desestime el artículo 1, aparte se tiene que votar en bloque los incisos. Y eso no tiene sentido, no tiene coherencia. Por eso que quede muy en claro. Primero votamos el artículo 1. Si el Parlamento lo estima, tenemos que ir a la segunda etapa, que es votar inciso por inciso. Creo que ese es el planteamiento. A ver, congresista Dahmer, la segunda cuestión de orden. Señor presidente, una cuestión de orden. Ha sido reconocido por el presidente de la comisión respectiva y por los otros congresistas que promueven esta norma que esto está fuera de presupuesto. Ha sido reconocido que no se tiene cuál es el monto de lo que se está exonerando. E inclusive es falso que no haya sido considerado en el presupuesto, porque al haber vencido, y por eso se quiere prorrogar, estaba considerado en el presupuesto de por sí. Entonces aquí se está haciendo una acción ilegal, inconstitucional, fuera de la aprobación presupuestal. Se está aquí dando exoneraciones tributarias que no le competen al Congreso y que el Ministerio de Economía y Finanzas, en un silencio cómplice, porque desde abajo es el que ha incentivado esto y lo ha aprobado indirectamente, se ha quedado callado la boca. Pero eso no es justificación para que el Congreso asuma la responsabilidad de violar la Constitución en un tema fundamental y clave. Por eso planteo como cuestión previa y cuestión de orden, si es necesario, señor presidente, de que primero se vea este tema, si es que es constitucional, que se vote en estas condiciones. Muchas gracias, señor congresista. Ha sido escuchado, aunque no es una cuestión de orden específica. Vamos a iniciar. Solamente si hay una cuestión de orden, y le pediría que señalen el artículo correspondiente. La última intervención no es una cuestión de orden. Congresista Eduardo Cabrera, cuestión de orden. Presidente, fíjese, hay una cosa que está considerando el congresista Dahmer que yo creo que no está bien enfocada. Yo creo que en este caso el presupuesto de la República no ha considerado para nada sencillamente las exoneraciones, no forma parte de los ingresos, primero. Y segundo, en el caso de la explotación minera, no es la explotación minera la que se ve liberada de impuestos, se ve liberado solamente la exploración, que es un porcentaje menor. Perfecto, congresista Cabrera. No quiero ser malcriado, hemos entendido su punto, no hay una cuestión de orden en debate. Perfecto. Entonces, congresista Cabrera, vamos a ordenarnos. Hay una cuestión previa, el presidente de la comisión ha señalado que hace suya la cuestión previa. El presidente de la comisión nos señala que el artículo 1 debería votarse A con D y C con B. Yo creo que eso es desordenar. Si hay una cuestión previa para que se vote por separado, se vota por separado. Entonces, yo le voy a pedir marcar asistencia a los señores congresistas y vamos a votar. El artículo 1, que solo tiene una línea, no se puede votar porque no se aprobaría nada. Es una línea, tiene que ser el artículo 1 con el inciso A. Si se aprueba, pasamos al inciso B, al C, al D y después al artículo 2 y al artículo 3. Marcar asistencia, por favor. Mientras va marcando asistencia al señor presidente de la Comisión de Economía, ¿hay alguna modificación específica para que la puedan leer? Bien, hemos escuchado después de un debate entre los parlamentarios que plantean ser opuestos a la ampliación de la prórroga,
sobre beneficios tributarios hasta el 31 de diciembre del 2018. El presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Modesto Julca, ha planteado someter a votación cada uno de los artículos. En este caso se ha referido al A y D, uno de ellos que aprueba la norma sobre la devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Otro de los artículos dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración. El inciso D se refiere a la exoneración del impuesto general a las ventas por la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico, a que se refiere el artículo 7 de la ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Bien, se espera entonces algunas precisiones al respecto por parte del presidente de la Comisión de Economía. Totalmente opuesto a esta iniciativa, pues ha sido el congresista Dagmer quien ha hecho un cálculo de que se estaría pues perdiendo alrededor de 3.000 millones de soles por parte del Tesoro con estas exoneraciones tributarias. Sin embargo, el congresista Julca ha destacado que de lo que se trata es de dinamizar la economía. Y estas además pues tienen ya 10 años que se vienen dando este tipo de exoneraciones. Algunos parlamentarios, como el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, también planteó de que se votara por separado cada uno de los incisos y artículos, sobre todo en el que tiene que ver pues con las universidades privadas. El texto sustitutorio también... Antes de cerrar la asistencia al presidente de la Comisión de Economía, congresista Julca, ¿alguna modificación para que nos haga de conocimiento a la mesa? Debemos precisar que el artículo 2 refiere a la sustitución de un párrafo del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, el impuesto selectivo al consumo, aprobado por Decreto Supremo 05699, y normas modificatorias, que dice: sustituyase el primer párrafo del artículo 7 del texto único ordenado sobre el impuesto general a las ventas y el selectivo. También señala otra modificación en el artículo 3 sobre la ley del impuesto a la renta. Si bien la prórroga de las exoneraciones del artículo 19 de la ley del impuesto a la renta, de los apéndices 1 y 2 de la ley del IGB, los beneficios tributarios de reintegro tributario para concesiones en infraestructura y servicios públicos, la devolución del IGB por la donación de bienes con financiamiento de organismos internacionales, constituyen pues un gasto tributario. Sin embargo, dichas medidas cumplen objetivos económicos y sociales. Según la propuesta, en su análisis de costo-beneficio señala que en primer Bien, vamos a cerrar muchos de los la beneficios asistencia. se derivan de convenios internacionales para promover ciertas actividades. Cierra la asistencia, por favor. Han registrado asistencia 77 señores congresistas. Según lo acordado, vamos a poner al voto. El artículo Primero,
el artículo 1, inciso A, señor relator. Ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. Artículo 1, inciso A. Artículo 1, prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del, inciso A, Decreto Legislativo 783, que aprueba las normas sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Al voto. Con la asistencia de 77 parlamentarios, entonces se somete a votación la primera parte pues de este texto sustitutorio de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, no sin antes precisar que hubo una reconsideración de este proyecto de ley previamente. De esta manera entonces se somete a votación ante la representación nacional el artículo 1 que prorroga las normas que conceden beneficios tributarios hasta el 31 de diciembre del 2018, referida pues al decreto legislativo 783, que es el inciso A, que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Por favor. Congresista Pariona, congresista Jorge Rimarachín. Espinosa Cruz. Cerrar votación. Han votado a favor 70 señores congresistas, 2 en contra, 3 abstenciones más. No hay ninguna votación más. Ha sido aprobado el inciso A al artículo primero. Congresista Víctor Isla. Verde. Bueno, entonces 71 a favor. Vamos a poner al voto el inciso B. Relator. Inciso B. Congresista Guaire a favor. Artículo 1, inciso B. Prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del, inciso B, la ley 27.623, ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración. Al voto. Con la misma asistencia, al voto. Bien, para quien se acaba de conectar a la señal del Congreso de la República, debemos precisar que hoy es el último día de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2015-2016. En estos momentos la representación nacional registra su voto al proyecto de ley que concede beneficios tributarios hasta el 31 de diciembre del 2018. En este caso, el inciso B, que está referido a disponer la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración. Algo con lo que la mayoría de parlamentarios pues ha coincidido. Señalar pues que además en horas de la mañana la representación nacional
reunida el día de hoy, pues aprobó 2 oficios del Ejecutivo referidos pues a la salida del país del mandatario Ollanta Humala. Uno es que será del 19 al 24 con dirección a la ciudad de Davos en la República Helvética, donde se desarrollará la reunión anual del Foro Económico Mundial 2016. Votación cerrada. Bien, se cierra la votación entonces. Veamos el resultado. Han votado a favor 55 señores congresistas, en contra 13, 6 abstenciones más. Congresista Casio Guaire. Rojo. Perdón, congresista. Ámbar. Congresista Verónica Mendoza. Rojo. Congresista Víctor Isla. Verde. Congresista Luz Salgado. Verde. Congresista Aldo Bardales. Verde. ...58 votos a favor, 14 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado. Vamos a votar con la misma asistencia el inciso C, el artículo primero. Artículo primero, inciso C. Prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018. La vigencia del inciso C. La ley 27.624, ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuesto de promoción municipal para la exploración de hidrocarburos. Con la misma asistencia al voto. Se va a cerrar la votación, sírvase votar. Congresista Mendoza, congresista Castañino, Crisólogo, Julca. Congresista Espadaro, Valqui. Vamos a cerrar la votación, votación cerrada. Han votado a favor 56 señores congresistas, en contra 9, 9 abstenciones, más congresista Isla, verde. Congresista Aldo Bardales, verde. Congresista Héctor Becerril, verde. Congresista, ¿alguien más? 59 votos a favor, 9 en contra, 9 abstenciones. Ha sido aprobado. Congresista Luz Salgado, verde. 60 votos. Estamos en votación, congresista. El inciso D, artículo 1. Con la misma asistencia vamos a votar el inciso D, artículo 1. Artículo 1, inciso D. Prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del inciso D. La exoneración del impuesto general a las ventas por la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico, a que se refiere el artículo 7 de la Ley 29.985, ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera.
Al voto, por favor. Vamos a cerrar la votación. Cerrar votación. A favor 65 votos, en contra 5, 4 abstenciones. Más, congresista Casio Guaire. Casio Guaire verde. Congresista Isla verde. 77. Congresista Beteta verde. Congresista Aldo Bardales verde. Congresista Luz Salgado verde. Iberico azul. Congresista Iberico. 70 votos a favor, 5 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado. Con la misma asistencia vamos a votar el artículo segundo del dictamen. Artículo 2. Sustitución del primer párrafo del artículo 7 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 055/99, Economía y Finanzas y normas modificatorias. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 7 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo 055/99, Economía y Finanzas y normas modificatorias por el texto siguiente. Artículo 7. Vigencia y renuncia a la exoneración. Las exoneraciones contenidas en los apéndices 1 y 2 tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Con la misma asistencia al voto. Se va a proceder a cerrar la votación.
Cerrar votación. ¿63 votos a favor, 7 en contra, 3 abstenciones, más Casio Guaire, verde. Congresista Isla, verde. Congresista Aldo Bardales, verde. Congresista Luz Salgado, verde. Congresista Beteta, verde. Hay más, 68 votos a favor. Congresista Tejada, rojo. 65 votos a favor, 8 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado. Vamos a votar finalmente el artículo segundo del dictamen. Tercero, artículo tercero. Se aprobó el segundo. Vamos a votar ahora el artículo tercero. Congresista Julca, presidente de la Comisión de Economía, tiene usted la palabra. Presidente, para que quede claro, en el artículo 3 estaba la prórroga de la fecha de exoneración, porque estaba anteriormente al 2016. Entonces, en el artículo 19, lo que está proponiéndose es que solo vaya la exoneración, la fecha de exoneración al 31 de diciembre del 2018, y se elimine el inciso M que estaba incluido anteriormente. Eso es lo que se está proponiendo. Alcanzar el texto, por favor, para que lo lea el orador. ¿Cuál es el cambio de...? Se da lectura al texto enviado por el presidente de la Comisión de Economía. Artículo 3. Modificación de la vigencia del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 179/2004 EF y normas modificatorias. Modifícase la vigencia del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo